liberar su micrófono solita, ya está libre. Adelante, gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escucho? Creo que sí, ¿verdad? Ya Sí, está el doctora. micrófono. Perfecto. Buenas noches a todos. Es un gran honor estar el día de hoy con ustedes hablando de este tema tan importante en la actualidad como lo es sarampión. Y bien, vamos a empezar con este tema. Estos son los puntos a tratar durante esta plática y empezamos. Sarampión actualmente es una paradoja porque es una enfermedad terrible, de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Sin embargo, tenemos una vacuna segura y efectiva. De hecho, es de las que tienen mayor efectividad actualmente y aún así tenemos hasta un 2% de defunciones por sarampión en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Un poquito de historia, llegó el sarampión o se reconoció por primera vez en el siglo III en Asia. Posteriormente hubo epidemias descritas en el siglo XI y XII y aquí al continente americano llegó con los españoles desde el siglo XVI. Antes se confundía mucho con la viruela y ya posteriormente lo identificaron como otra enfermedad febril exantemática. Aquí una particularidad del sarampión es que el reservorio único es el humano. Eso, más una vacuna altamente efectiva, nos da muchísimo lugar a erradicación o eliminación. Por ejemplo, con el tema tan de moda que es SARS-CoV-2, es un virus en donde tiene reservorio en humanos y algunos otros mamíferos, y aparte no tenemos vacuna. Sin embargo, con sarampión somos el único reservorio y tenemos una vacuna altamente efectiva. Entonces, es muy probable la erradicación, no es un sueño. El patrón estacional es principalmente en invierno y principios de primavera y el contagio es de 4 días antes a 4 días posteriores del exantema. Es una de las enfermedades más contagiosas en la actualidad. Vemos aquí el sarampión y el R0. El R0 es el número reproductivo básico. Eso quiere decir, de una persona con sarampión, ¿cuántas personas susceptibles se pueden infectar? Y vemos que aquí de un caso de sarampión podemos infectar de 12 a 18 personas más. Vemos otras enfermedades infecciosas como el VIH y el número reproductivo básico son 5. Tosferina es 5.5. El tan famoso SARS-CoV-2, lo máximo que se ha reportado de tasa de número reproductivo básico es de 5.9 casos por uno positivo. Entonces vemos que el sarampión no tiene igualable en su número reproductivo básico, o sea, de la contagiosidad. Sobrevive hasta 2 horas en aerosoles. Aún así, es de las enfermedades más prevenibles por medio de la vacunación. Vemos un poquito de epidemiología. Estos son los casos de sarampión por región según la Organización Mundial de la Salud desde el 2015 hasta el 2019. En las barras azules es África y vemos que desde el 2015 pues siempre ha habido casos, sin embargo, desde el 2018 a la fecha los casos han incrementado de una manera estrepitosa. Vemos que aquí puede ser 2 componentes, tanto falta de abasto de la vacuna como sociales. En Europa es la línea que está en rojo y vemos que hubo años en donde prácticamente no había casos. Sin embargo, para estos últimos años, del 2018 para acá, los casos se han incrementado de una manera exponencial también. Y definitivamente no es por falta de abasto de la vacuna. Son la mayoría de los países desarrollados y esto tiene que ver más con grupos antivacunas. Este es el mapa del mundo en cuanto a sarampión. Vemos aquí América Latina que tiene pocos casos de sarampión. Sin embargo, el 52% de estos casos son importados o asociados a importación. Los importados son los casos que se contagiaron en otro lado, en otro lugar, y los asociados a importación se contagiaron en esa área, por ejemplo, aquí en México, pero de un caso importado. Eso se llaman asociados a importación. Entonces, aquí vemos que Venezuela está en otro color y definitivamente ahí es por falta de abasto de la vacunación. Ahí sí tiene casos autóctonos este país. Vemos en el siguiente mapa, del 2015 al 2016, observemos que en Asia, en el sureste asiático, había ya muchos casos de sarampión y algunos otros en África.
Para el 2017, vean esto, en rojo en Europa, Asia, sureste asiático y África, la mayoría de los países con muchos casos de sarampión, con miles de casos, y América pues únicamente Canadá, Argentina y Venezuela. Para el 2018 fue un cambio drástico, impresionante y terrible. Todo Europa, el sureste asiático en guindo con miles de casos. África también, con prácticamente todo el continente africano con casos de sarampión. Y el continente americano también con casos en Estados Unidos, Alaska, Brasil se agregó a esta lista y por supuesto México. Esta es una gráfica muy interesante de morbimortalidad en México desde los años 50 hasta el 2000. Vemos en la línea de la izquierda los casos por 100,000 habitantes, casos de sarampión por 100,000 habitantes, y vemos que se elevaba casi hasta 200 casos por 100,000 habitantes. En 1973 vemos en la gráfica de barras que se empieza la vacunación. Las barras son las dosis, los millones de dosis de vacuna contra sarampión. Entonces aquí vemos que empezamos a vacunar y disminuye toda la tasa de casos de sarampión. Para el 1989 México tiene un brote, una epidemia muy importante de esta enfermedad y comenzamos los casos de vacunación catch-up para todos los adultos, niños, y para el 98 aproximadamente fue cuando se introdujo en la cartilla nacional de vacunación la triple viral. Para esta fecha, para el 2000, se adicionó a la cartilla de vacunación del adolescente la doble viral y vean cómo a partir de la vacunación los casos prácticamente bajaron a cero. Los casos de sarampión en México, vemos que las últimas muertes ocurrieron en 1995 y los últimos casos endémicos fueron en 1996. Desde el 96 a la fecha, en México no ha habido ni un solo caso endémico o ningún solo caso autóctono. Vemos en esta gráfica, en esta tabla, perdón, los genotipos de sarampión en México. En el 2019 hubieron 19 casos de sarampión, unos genotipos B3 y la mayoría de B8. Y en el 2020, lo que va de este año, todos los genotipos han sido D8. Actualmente en México tenemos una epidemia de sarampión. Hasta el 8 de mayo del 2020 van cuantificados 164 casos. De estos, 37 en menores de 1 año, entre 1 y 6 años 22 casos, entre 7 y 17 años 22 casos también, y en adultos mayores de 18 años 83 casos. De estos la mayoría son hombres, 94 hombres y 70 mujeres. Los estados afectados es la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche. El genotipo en todos los casos que se han tomado la genotipificación ha sido D8 y el estatus vacunal únicamente 134 personas sin antecedente vacunal, que eso es prácticamente, deja 30 personas vacunadas que adquirieron sarampión. La clasificación, es decir, si es autóctono, si es importado o asociado a importación, aún no la tenemos. De hecho, todavía faltan casos del 2019 por clasificar. Esto es sumamente importante porque esto marcaría, después de casi 25 años, el regreso de casos autóctonos a nuestro país. Hablando de virología, es un virus esférico encapsulado no segmentado de RNA de cadena sencilla. Este virus la cadena de RNA gira en sentido negativo. Su genoma codifica 8 proteínas, que esos van a ser los genotipos, de la A a la H. Tiene una estructura antigénica monotípica y prácticamente no muta. Eso es lo que lo hace muy estable y que la vacuna siga funcionando hasta el momento. La OMS reconoce 8 clases de virus, como les decía, de la A a la H y 24 genotipos. Este virus es inactivado rápidamente con calor, luz, pH ácido, éter y tripsina. Es un virus súper pequeñito, tiene una estructura viral de 120 a 140 nanómetros. A comparación del SARS-CoV-2, que está muy de moda actualmente, tiene un tamaño del SARS-CoV-2 de 500 nanómetros. Entonces, este es un virus muy pequeño que tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Aquí especial atención a la hemaglutinina, que es la azul, en la H. Esta proteína totalmente tiene que ver y gracias a ella se puede adherir a nuestro cuerpo humano y entrar el virus a nuestras células. Entonces es una proteína muy importante que tiene este virus para poder entrar en el cuerpo humano. La transmisión es por aerosoles.
Es decir, son pequeñas gotitas menores de 5 micrómetros y puede durar en el aire 1 a 2 horas. Esa, a diferencia de las gotas usualmente por el peso son mayores de 5 micrómetros y por el peso caen al piso y no se encuentran los aerosoles en el ambiente. Pero al decir que es por aerosoles, quiere decir que puede haber en una habitación hasta 2 horas después algunas partículas virales. La transmisión empieza de 3 a 5 días antes del exantema, por eso es muy importante este tipo de transmisión y que podemos transmitirla aún sin darnos cuenta que estamos contagiados de sarampión. Como les decía, es una de las enfermedades más contagiosas en el mundo. Tiene una tasa de ataque secundaria del 90%, es decir, los contactos susceptibles en casa, por ejemplo, una persona que se enferme de sarampión en una casa de 10 personas, el 90% va a adquirir la infección si no están vacunados, o sea, son susceptibles, el 90% van a enfermar. El número de reproducción básica, como ya les explicaba anteriormente, es cuántos casos pueden infectarse de una persona. Y esto es en otro tipo de escenarios, no en casa. Por ejemplo, en una comunidad. En una comunidad tenemos un caso de sarampión, esperamos que pueda haber hasta 18 casos más de infección por sarampión. Entonces, eso es lo que la hace una de las enfermedades más contagiosas en el mundo. El mecanismo de entrada al cuerpo humano es por la hemaglutinina, la proteína estructural del virus, que se fusiona directamente a nuestras células dendríticas, macrófagos de Langerhans, linfocitos y plaquetas. Estas células tienen receptores que son el CD46, SLAM, y uno que recientemente se descubrió, que es la nectina 4. Entonces, la hemaglutinina se va a unir a estos receptores y de estas células que les acabo de mencionar, y de esta manera contagiar, empezar a replicar en el cuerpo humano. Uno de los mecanismos de entrada es el espacio alveolar y otro mecanismo de entrada es el epitelio mucociliar. Cualquiera de los dos puede ser altamente efectivo para empezar la infección. Lo vemos aquí en esta lámina, en donde tenemos el virus del sarampión y un receptor SLAM. Este receptor suponiendo una célula dendrítica, hace que la hemaglutinina del sarampión se la capte, entra a la célula, ahí empieza toda la codificación del virus, el ensamblaje y finalmente la replicación. La replicación se lleva a cabo en la nasofaringe y en los nódulos linfáticos regionales. Esto es en la viremia primaria. Sucede 2 a 3 días después de la exposición, entonces se empiezan a replicar en estas áreas. 5 días después a 7 días después de la exposición empieza la viremia secundaria, que es cuando se propaga a los demás tejidos del cuerpo humano. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera imagen, el mecanismo de entrada por el epitelio mucociliar o el espacio alveolar. Después empieza la replicación en los ganglios linfáticos o el epitelio mucociliar, y posteriormente se propaga en los demás tejidos para finalmente excretar el virus. Es así como funciona la infección en el cuerpo humano. Ahora veamos el cuadro clínico. Tiene 3 fases clínicas. El periodo de incubación puede ser hasta de 12 días y las fases clínicas es el periodo prodrómico, el periodo exantemático y la convalecencia. Entonces, en el pródromo, los síntomas se intensifican previo a la aparición del exantema. El 100% de los pacientes con sarampión van a presentar fiebre y puede durar hasta 8 días. Un 60% de los pacientes pueden presentar conjuntivitis. ¿Y cómo diferenciar esa conjuntivitis y fiebre? Porque sabemos bien que cualquier infección viral puede tener conjuntivitis, sobre todo adenovirus, puede ser un rinovirus, parainfluenza, etcétera. Entonces, ¿cómo diferenciar esta conjuntivitis? Nos podemos ayudar de las líneas de Stimson y puede haber epífora y fotofobia. Las líneas de Stimson es una línea transversal dada por la inflamación de la mucosa del epitelio de la conjuntiva. Se observa como en esta imagen que les presento, una línea con una conjuntivitis de tipo hemorrágica. Posteriormente se presenta mal estado general y anorexia, una tos en un 91% de los pacientes. Esta puede ser metálica por compromiso laringio o traqueal y puede haber coriza, y en la mayoría de los pacientes lo presentan, es decir, estornudos, rinorrea, congestión nasal.
El enantema se llama manchas de Koplik y se presenta en un 60-70% de los pacientes. Y ahorita vamos a ver imágenes sobre este enantema. Y finalmente faringitis y odinofagia hasta en un 21% de los pacientes antes de empezar la fase exantemática. Aquí vemos las manchas de Koplik que pueden aparecer 48 horas antes del exantema. Entonces, cuando el paciente solamente tiene fiebre y conjuntivitis, pueden aparecer. Al día 10 de la exposición es cuando aparecen y dura hasta 72 horas después de la aparición del exantema si tenemos suerte. Sin embargo, lo podemos identificar porque al desaparecer la mucosa queda roja como lija por 24 horas, como en esta imagen que se observa. La sensibilidad en todos los reportes de las manchas de Koplik es de un 62.5% y de la especificidad es de un 86.1%, pero depende sobre todo de la fase en que las busquemos. Aquí vemos también el eritema y el enantema arriba en el segundo molar, al lado del segundo molar. El exantema aparece al día 14 de la exposición del virus. Es decir, ya pasó el periodo de incubación, prodrómico y posteriormente el exantema. Inicia con síntomas prodrómicos, como les había comentado, y se acompaña de faringitis y ganglios cervicales occipitales retroauriculares. Es de tipo máculo-papular eritematoso confluente, sobre todo en cara, y desaparece con la digitopresión. Sin embargo, se vuelve cobrizo y ya cuando se encuentra de esta coloración no desaparece a la digitopresión. Aquí vemos que tiene una distribución cefalocaudal y centrífuga. Empieza retroauricular y en la línea del cuero cabelludo y se va expandiendo en todo el cuerpo de la cabeza hacia los pies. Lo último que va a tener exantema son las palmas y las plantas, pero recordemos que sarampión sí afecta palmas y plantas. Desde el tercer a cuarto día del exantema inicia la decoloración a color café y se descama de igual manera centrífuga y cefalocaudal. Esto es un punto muy importante para nosotros clínicos poder diferenciarlo de otras enfermedades exantemáticas febriles. La descamación empieza a ser como apareció el exantema, empieza en la cabeza y por último los pies. Hay una variante clínica que se llama sarampión modificado y esto es por una infección atenuada en pacientes con inmunidad previa, ya sea por vacunación o porque tuvieron sarampión o por uso de gamaglobulina. El tiempo de incubación es mayor, es de 17 a 21 días y son mucho menos contagiosos. De un sarampión modificado que se puede presentar con la vacunación, puede haber contagios de un 4% únicamente. Ese porcentaje es de contagiosidad. Entonces, aún tenga un sarampión vacunal, es mucho menos contagioso que el sarampión natural. Y esto definitivamente creo que es el coco de muchos de nosotros pediatras, que estamos ante la consulta y vemos pacientes con enfermedades febriles exantemáticas prácticamente todos los días. ¿Cómo podemos diferenciar una enfermedad exantemática de otra? Aquí les presento algunos tipos. Este es un niño de 2 años de edad que tiene fiebre de 4 días de evolución, tiene odinofagia, dolor abdominal, irritabilidad. Empieza con un exantema al tercer día en muñecas y en tobillos. Es de tipo petequial. Este tipo de infecciones se ha visto mucho en el norte, sobre todo desconozco si en Veracruz tengan este tipo de casos. Es una fiebre manchada de las montañas rocallosas por Rickettsia rickettsii. Aquí en mi estado de Nuevo León sí tenemos casos de fiebre manchada de las montañas rocallosas. He visto también algunos casos en Saltillo, Coahuila, y pues en Mexicali hubo en el 2012 una epidemia de fiebre manchada de las montañas rocallosas y puede ser letal esta infección. La característica es el exantema petequial. Vemos que aquí en esta enfermedad sí hay involucro de palmas y plantas, pero el exantema es petequial e inicia en el tobillo y en las muñecas. Vemos totalmente que puede haber después, por el involucro de esta bacteria al endotelio, es una bacteria intracelular, puede haber vasculitis y lesiones purpúricas. Pasamos a otro caso. El caso 1 de esta diapositiva es un masculino de 7 años que tiene odinofagia, fiebre de alto grado, 40 grados de temperatura, tiene ganglios cervicales aumentados y tiene este tipo de exantema eritematoso puntiforme que tiene predominio en los pliegues.
Aquí esta piel al palparla se siente como lija. Tiene respetado el triángulo nasogeniano y esto se llama fiebre escarlatina por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí la diferencia, por ejemplo, lo podemos identificar porque este exantema inicia pues también en la cara, pero la descamación aparece hasta el 6º día y empieza sobre todo en las extremidades y con colgajos. Prácticamente es como si se les cayera toda la piel, es algo muy llamativo y vemos que en sarampión la descamación empieza en la cara, en la cabeza, y aquí en este caso lo hace en grandes colgajos y sobre todo también el tipo de exantema que es eritematoso no confluente. En el segundo caso vemos un pie mano boca, generalmente se presenta en niños menores de 5 años de edad que tienen fiebre de alto grado, tienen mucha irritabilidad y presentan pápulas en pies, manos, boca y área perianal. Es poco usual que tengan este tipo de exantema en el resto del cuerpo, en el tronco, pero sí hay casos. Definitivamente sí hay casos. Aquí la clave también es revisar el área faríngea y podemos observar en la mayoría de los casos vesículas y úlceras porque coexiste con herpangina. Es provocado por enterovirus o por Coxsackie. Cualquiera de los dos puede provocar pie, mano, boca. Entonces, también involucra palmas y plantas. Ojo con la fiebre escarlatina, no involucra las palmas y las plantas en cuanto al exantema. El caso 3 es muy común en niños menores de 2 años de edad que tienen fiebre de alto grado, hasta 40 de temperatura, pero presentan un buen estado general. Los papás se angustian mucho porque la fiebre no remite, aún con el uso de antipiréticos. Y después de la remisión de la fiebre aparece este exantema, que es maculopapular no confluente, de predominio en el tórax y abdomen. La cara casi nunca está afectada. Esto es un exantema súbito. Y esto para nosotros los pediatras creo que puede ser de los casos más fáciles. También se acompañan de ganglios retroauriculares y occipitales sobre todo. Los niños siempre presentan buen estado general y no presentan otros síntomas, otros signos o síntomas sistémicos como lo hemos visto con fiebre escarlatina, sarampión, rickettsiosis. Este otro caso, otro diagnóstico diferencial se presenta en niños, sobre todo de edad escolar. Es provocado por un virus, el cual tiene exantema en frente, en mejillas, también respeta el triángulo nasogeniano, es de tipo eritematoso. En la primera fase es en la cara, posteriormente se expande a las extremidades y los niños casi siempre tienen un muy buen estado general. En la segunda fase aparece este exantema que vemos en la imagen en las extremidades, que es un exantema festoneado que es como, se describe como de encaje y cambia de un lugar a otro. Se puede exacerbar con la fiebre, aparece y se quita la fiebre y desaparece el exantema. Puede durar este exantema la aparición hasta un mes después. Es parvovirus B19. Las crisis aplásicas, la anemia plástica presentada por parvovirus B19 es poco frecuente afortunadamente y generalmente en niños inmunocomprometidos. Esta otra también ahorita muy de moda, que involucra un ganglio de más de 1.5 centímetros, fisuras labiales, la lengua frambuesada, edema y eritema en las manos y en los pies, el exantema maculopapular confluente, que también va cambiando de lugar. Podemos añadir aquí también, nosotros como mexicanos, que el área de aplicación de BCG presenta eritema alrededor y una conjuntivitis no purulenta, no hemorrágica. Esto es enfermedad de Kawasaki. Entonces aquí muchas veces la clave está en que el exantema también va y viene. La BCG puede ser una clave importante y lo del edema, ¿verdad? El edema de las extremidades superiores e inferiores que no se presenta con ninguno de los otros casos que les he presentado. La descamación con enfermedad de Kawasaki sucede hasta la segunda semana. Entonces, a diferencia del sarampión que empieza cuando se está quitando el exantema, que cambia de color y es de la cabeza, en donde inicia, en la enfermedad de Kawasaki, pues es hasta la segunda semana. Y en la fiebre escarlatina empiezan las extremidades y es por colgajos. No es una descamación fina como en este caso. Aquí tenemos también
Otro tipo de exantema, este es provocado por la toxina exfoliativa de Staphylococcus aureus. Inicia principalmente en tronco y es un exantema eritrodérmico que puede llegar a tener ampollas, como vemos en la segunda fotografía, y signo de Nikolsky positivo. Gracias a esta toxina exfoliativa tenemos como la tercera imagen en donde vemos la descamación muy importante. El niño tiene fiebre, tiene mucho dolor, tiene mucho prurito, es de los únicos pruriginosos de los que les he presentado. Y una clave para identificarlo es el impétigo periorificial. Entonces tenemos que buscar alrededor de la nariz y alrededor de la boca datos de impétigo, y esto nos ayuda con el diagnóstico de síndrome de piel escaldada estafilocócica. Esto es más común en los niños menores de 5 años por la toxina exfoliativa de Staphylococcus aureus. Esta primera fotografía es un exantema en diana. Esto se presenta con cefalea, artralgias y fatiga. Solamente en algunos lugares del mundo hay esta enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, y en México sí hay casos de enfermedad de Lyme. Entonces tenemos que estar al pendiente de este exantema en diana y con estas características para poder hacer el diagnóstico. En la siguiente fotografía es un tipo de exantema petequial inicialmente, un mal estado general, choque. Después de este exantema petequial se vuelve purpúrico y hay una terrible mortalidad con esta bacteria, es una meningococcemia. El meningococo también afecta palmas y plantas, pero es de tipo petequial, a diferencia del sarampión. Y se puede confundir con rickettsiosis, pero este es mucho más súbito que la rickettsiosis. Un niño puede estar hasta 5 días sin tratamiento, y con meningococcemia prácticamente 24 horas antes de un estado de choque. La sepsis también puede causar exantemas, pero generalmente vasculíticos o coagulación intravascular diseminada. Y este último es un exantema que aparece con el siguiente cuadro clínico: cefalea, fiebre de 38 a 40 grados, mialgias, dolor retrocular. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien, al igual que nosotros acá en el norte. En la primera etapa, en la primera semana, el exantema suele ser maculopapular únicamente en tórax y en abdomen. Para la segunda semana se presenta este tipo de exantema, no en todos los casos, llamado islas blancas en mar rojo. Como se puede observar en las fotografías, son unas pequeñas manchitas blancas y la piel totalmente roja. Entonces, esto es algo muy claro de dengue. Los casos de dengue se pueden presentar así, y es como podemos diferenciar del resto de los exantemas. Es algo sumamente difícil, y nosotros tenemos los pediatras en general somos los que mejor podemos diagnosticar los exantemas por clínica, aunque pues obviamente sí tiene una dificultad muy grande. Aquí es algo muy publicado, que la inmunosupresión transitoria del sarampión es una realidad, ya que el virus infecta linfocitos T y células dendríticas, interfiriendo con la presentación de antígeno y la memoria inmunológica. Entonces, esto es una descripción que se hizo en el 2015 en la revista Science. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer por manifestaciones clínicas, epidemiología y de laboratorio. Los estudios de laboratorio pueden ser pruebas serológicas, biología molecular o por aislamiento viral. El aislamiento viral prácticamente lo vamos a descartar, es una técnica muy cara, solamente se hace en laboratorios de alta especialidad, y pues no tenemos prácticamente el tiempo también para poder tener ese diagnóstico. Se tardan muchísimos días, hasta 40 días, entonces prácticamente descartado. Vemos aquí las pruebas serológicas. Aquí el aislamiento viral se usa más con fines de investigación. La serología se utiliza sobre todo para ver el estatus vacunal y si pudo haber presentado una infección aguda, pero no es diagnóstico de infección aguda. La sensibilidad puede ser de un 83 a 89% después de la primera semana de inicio de la erupción, o sea, hacia la segunda semana de la enfermedad, y especificidad de 95 a 100% con muestras recogidas hasta de 3 a 28 días después del inicio de la erupción. Las IgG aparecen posteriores a las IgM y con un pico máximo de 14 días.
Y estas nos sirven para ver el estatus de inmunización de una persona. Ojo, es un estatus de inmunización, mas no podemos saber si los anticuerpos son efectivos. Para eso necesitaríamos títulos de anticuerpos. Los anticuerpos no son detectables aproximadamente en un 25% de las personas en las primeras 72 horas de la aparición del exantema, pero están presentes en la mayoría de las veces posterior al cuarto día del exantema. Entonces, como les decía, la serología aunque pidamos IgM, no son un buen método diagnóstico en la primera semana de la infección. El diagnóstico ideal de sarampión de manera aguda es la PCR. La PCR puede ser tomada en suero o por fluidos. El hisopado nasofaringio es el que tiene mejor sensibilidad y especificidad, y vemos que esto hasta el séptimo día puede tener hasta un 97% de sensibilidad, pero en las pruebas serológicas para el séptimo día ya tiene hasta un 25% de sensibilidad. Por lo tanto, las PCRs siempre es mejor tomarlas antes del día 7 y la serología después del día 7 de la infección. Algunas de las complicaciones por sarampión son más que nada en grupos de riesgo, que son los lactantes, embarazadas, inmunocomprometidos y desnutridos. La otitis media aguda es la principal complicación, sucede en 1 de cada 14 pacientes, y la neumonía en 1 de cada 20 pacientes. Pero la neumonía es la causa principal de muerte por una complicación de sarampión. La encefalitis hay de diferentes tipos que ahorita los vamos a ver, de 2 a 1000 casos por cada 1000 casos, la encefalomielitis diseminada aguda de 1 en cada 1000 casos, y la panencefalitis esclerosante subaguda de 4 a 11 casos por 100,000. La mortalidad en países desarrollados es de 2 por cada 1000, y en niños desnutridos con déficit de vitamina A mueren 1 de cada 4. Es muy alta esta tasa de mortalidad en niños con déficit de vitamina A. La proteína M, que inicialmente vimos que forma parte de las proteínas estructurales del virus, ha tenido implicación en la encefalitis y la panencefalitis esclerosante subaguda como cuerpo de inclusión. Se ha hallado en postmortem y depende de los receptores. El SLAM es el principal receptor del virus que se expresa en las células dendríticas y monocitos y linfocitos T y B. Vemos aquí los diferentes tipos de encefalitis por sarampión. El primero es encefalitis aguda primaria, y este ocurre cuando tenemos en ese momento la infección por sarampión. Ocurre de en un caso por cada 1000, y pues típicamente es durante el exantema. Vamos a pasarnos aquí al tercero, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que también es solo por la infección. Solo te puede dar esta complicación por la infección por sarampión, no por vacuna. Y se presenta de 4 a 11 casos, por cada 100,000 casos de sarampión. Aquí, estos últimos dos, encefalomielitis postinfecciosa, esta puede ser por la infección. Después de la infección puedes tener este tipo de encefalomielitis, y eso sucede de 1 en cada 1000 niños infectados. Pero la característica aquí es que se puede presentar también por vacunación, pero es menos fatal y sucede de 1 a 2 casos por millón. Es diferente la tasa de los niños que la pueden presentar por medio de la vacunación. Y esta última, encefalitis por cuerpos de inclusión, generalmente es en niños que adquieren la infección por sarampión inmunocomprometidos, y lo más frecuente es en niños con LLA. La mortalidad es del 75%. Esto también es posible por medio de la vacunación. Si vacunas, por ejemplo, a una persona inmunocomprometida, puede tener una encefalitis por cuerpos de inclusión y es fatal. En cuanto al tratamiento, todos los casos medidas de sostén, es decir, antipiréticos, analgésicos, líquidos. La vitamina A la vamos a indicar en pacientes de 6 meses a 2 años que ameritan hospitalización, en pacientes inmunodeficientes con datos oftalmológicos de deficiencia de vitamina A, alteraciones de la absorción intestinal, desnutridos, o también los inmigrantes en regiones de alta mortalidad por sarampión. La dosis en los niños mayores de 1 año es de 200,000 unidades, y en los niños de 6 meses a 1 año es de 100,000 unidades vía oral, y se repite la dosis a las 24 horas y se revalora a las 4 semanas
Si hay datos de deficiencia de vitamina A, se vuelve a repetir. Vemos en esta otra diapositiva enfocada sobre todo en la exposición a un caso de sarampión. La inmunoglobulina la vamos a indicar cuando hay contactos susceptibles de casos confirmados, o sea, niños, embarazadas o inmunosuprimidos. Los lactantes menores de 5 meses de edad cuyas madres desarrollan sarampión, le podemos administrar inmunoglobulina específica. Y esta se puede aplicar durante los primeros 6 días post-exposición. En cambio, la vacuna de virus vivos atenuados está indicada para contactos mayores de 6 meses de edad, no embarazadas e inmunocompetentes. Esta se pone en las primeras 72 horas post-exposición. Entonces, la inmunoglobulina se utiliza en casos susceptibles, en niños inmunosuprimidos, personas con algún tipo de supresión del sistema inmunológico y los menores de 5 meses, y la vacuna de virus vivos en todos los demás post-exposición, y es muy importante el tiempo que tenemos para dar este rescate. En México no existe la gamma-globulina específica para sarampión. Aquí vemos unos cuantos artículos en donde nos hablan de vitamina A y la relación con la mortalidad en casos de sarampión. La vitamina A, si un niño tiene deficiencia, la mortalidad es muy alta. Por eso se prefiere administrar la dosis de vitamina A. Y aún así, en casos que no tienen deficiencia de vitamina A, también la mortalidad disminuye. Entonces, por eso sí se recomienda dar, en los casos que les comenté, la dosis de esta vitamina. La ribavirina es sumamente controversial. En in vitro, el sarampión es susceptible a ribavirina. Hay pocos estudios que apoyan su uso. Por ejemplo, hay un ensayo clínico aleatorizado con 100 niños y únicamente hubo disminución de fiebre, síntomas constitucionales y la duración de hospitalización. Hay también un artículo de un brote en pacientes oncológicos y de 13 pacientes de 15 se recuperaron aparentemente con el uso de ribavirina. Y hay una serie de casos por neumonía, de neumonía por sarampión, 5 de 6 adultos con evolución favorable. Entonces, realmente es muy poca la evidencia que nos indica que podemos tratar con ribavirina, pero pues prácticamente no se usa en ninguna parte del mundo. Hablando de prevención, el desarrollo de la vacuna fue a partir de esta persona que está aquí del lado derecho, David Edmondson. Él, cuando era un adolescente de 13 años, fue un niño que enfermó de sarampión y unos doctores llamados Enders y Pebbles aislaron el virus a partir de este adolescente infectado. Fue la primera vez que hubo un aislamiento viral y a partir de ahí trabajaron la vacuna. Hasta 9 años después, en 1963, transformaron la cepa y le pusieron el nombre de Edmondson en honor al niño que permitió el aislamiento del virus, y gracias a esto tenemos una vacuna sumamente efectiva en la actualidad. Ahora, en los 50 en México había epidemias bianuales de sarampión. En los 70, en 1973, se introdujo la vacuna monoviral y la cobertura en el país era de menos del 50%. En el 89-90 fue la epidemia muy grande en México y a nivel mundial. Y en el 91-92 se alcanzó una cobertura después de esta epidemia de mayor del 90%. En los 90, ya a finales de los 90, se alcanzó una cobertura de vacunación mayor del 95%. En el 98, en la cartilla nacional de vacunación se tuvo la adición de la vacuna triple viral en niños menores de 7 años en nuestra cartilla nacional de vacunación. Y en el 2000 se adicionó la vacuna doble viral para adolescentes y adultos. Entonces, esta vacuna tiene la misma cepa, es la cepa Edmondson, y tenemos de 3 tipos de vacunas disponibles: la triple viral MMR, la doble viral SR o la cuádruple viral que se agrega varicela, que se llama MMRV. Entonces, estas 3 vacunas tienen las mismas características prácticamente, nada más la diferencia es que o le quitan un virus o le agregan otro, ¿verdad? En el caso de la cuádruple. La COFEPRIS tiene autorizada esta cepa Edmondson y usa gelatina y sorbitol. Cuando abrimos una vacuna y no es utilizada inmediatamente, la podemos almacenar entre 2 y 8 grados centígrados, menos de 8 horas y con protección contra la luz. Ahora, esta vacuna es altamente eficaz.
Una sola dosis tiene una eficacia del 95% a los 12 meses de edad. Si nosotros vacunamos a nuestro paciente de 9 meses de edad, la eficacia va a ser del 85%. Y si caemos en ese 5%, como tiene una eficacia del 95% con una dosis, caemos en el 5% restante y nos da sarampión con una sola dosis de la vacuna, tenemos una eficacia contra la transmisión de la enfermedad del 92%. Con 2 dosis de la vacuna se alcanza un 99% de eficacia. Del 2 al 5% de personas no responden a una dosis. Entonces es muy importante dar la segunda dosis siempre. En la gráfica de la derecha vemos que es el porcentaje de los cero respondedores con las edades en meses. Podemos observar, nos vamos al grupo de 6 meses de edad y vemos que un 80-85% pueden alcanzar seroprotección. Y conforme pasa el tiempo y se acerca el año, se acerca la seroprotección a un 100%. Entonces es por eso que lo recomendado es aplicar la vacuna hasta los 12 meses de edad. Es una vacuna altamente efectiva y con una inmunidad de rebaño fenomenal. Vemos que del 2000 al 2017 la vacuna redujo la mortalidad de sarampión más de un 80%. Se estima aproximadamente que se previnieron 21.1 millones de muertos alrededor del mundo. A pesar de que tenemos esta vacuna tan efectiva, se necesita una muy alta cobertura para poder parar la transmisión. Les explico esto un poquito. La inmunidad de rebaño, como ya habíamos hablado al principio, una dosis de la vacuna te puede proteger un 93% de las personas que tengas contacto. Entonces, para esto es una ecuación matemática que vemos la eficacia de la vacuna y la inmunidad de rebaño y nos da esta tasa que tenemos que alcanzar. Si nosotros tenemos un régimen con 2 dosis de la vacuna, tenemos que vacunar al 94% de nuestra población para evitar epidemias. Si tenemos un régimen con una dosis, tenemos que vacunar al 98% de la población para evitar tener este tipo de epidemias que estamos viviendo actualmente. Entonces nosotros con 2 dosis tendríamos que alcanzar que todo el país estuviera vacunado prácticamente. Un 94% de la población del país tiene que estar vacunada para que podamos evitar este tipo de epidemias que estamos viviendo. Esta cobertura para poder eliminar el sarampión del mundo debe de ser alcanzada en cada país, en cada comunidad. Estas son las contraindicaciones, las aquí listadas son las únicas contraindicaciones de la aplicación de sarampión. Inmunosupresión severa al ser una vacuna de virus vivos atenuados. Eso quiere decir personas con corticosteroides a 2 miligramos kilo día o más de 20 miligramos por día por 2 semanas. Personas con VIH con CD4 menor del 15% o menos de 200 células. Ojo, los esteroides inhalados o los esteroides tópicos no son contraindicación para aplicar esta vacuna. Algunos padecimientos oncológicos que hayan recibido quimioterapia en los últimos 3 meses, no se puede aplicar esta vacuna triple viral. Y en enfermedades graves o neurológicas como hidrocefalia, tumores del sistema nervioso central o cuadros convulsivos sin tratamiento. Si hay anafilaxia a la neomicina, el embarazo, no se debe de poner la vacuna 3 meses antes de embarazarse o 4 semanas después de embarazarse. No hay ni un solo reporte de un virus adquirido in útero por la vacunación. Sin embargo, como recomendación, no se debe de poner esta vacuna durante el embarazo. Y la cuádruple viral no se debe de administrar en personas con VIH ni en mayores de 12 años. Una característica importante de la cuádruple viral es que esta vacuna puede ocasionar, tiene una tasa más alta de crisis convulsivas. Entonces, por eso muchas personas no la prefieren, a pesar de, pues prácticamente se ahorran un pinchazo y una vuelta más, ¿verdad?, a la vacunación, pero definitivamente pues sí tiene una tasa más alta de crisis convulsivas. Estas solo son precauciones, no contraindicaciones. Si tenemos un paciente con trombocitopenia, lo ideal sería esperar 6 semanas. Si tenemos un paciente con una transfusión o aplicación de inmunoglobulina intravenosa, tenemos que esperar 3 meses para aplicar la vacuna. Y el antecedente de crisis convulsivas no podemos poner cuádruple viral, por lo que les acabo de comentar. Y es importante recordar que la vacuna puede suprimir la respuesta del PPD de forma transitoria hasta 4 o 6 semanas.
Aquí vemos un consenso internacional sobre reacciones alérgicas a vacunación. Actualmente hay 0.06 reportes por cada 100.000 dosis aplicadas de sarampión. Solo contiene picogramos de proteína de huevo, que es insuficiente para reacciones alérgicas, lo cual hace que si un niño, una persona es alérgica al huevo, se administre la vacuna. Se puede administrar con seguridad, aun si tienes alergia al huevo. Esto es algo muy común que todo mundo suele pensar. Este fibroblastos está cultivado en fibroblastos de pollo, entonces no se puede poner si es alérgico al huevo. Definitivamente no es una contraindicación. Los efectos adversos de la vacunación, los menores son fiebre, exantema, artralgias, crisis convulsivas febriles, de 0.3 a 0.8%, y los mayores son trombocitopenia, anafilaxia y encefalitis. Vemos si algún papá nos pregunta, algún padre o madre de familia, que ¿por qué tenemos que vacunar a nuestros hijos? ¿Por qué no es mejor la inmunidad natural? Podemos enseñarles esta tabla y que definitivamente vean las consecuencias de tener esa inmunidad natural o la inmunidad por vacunación. El del color amarillo es los efectos adversos de 1 millón de niños con sarampión. 50,000 van a presentar neumonía, 2,000 encefalitis, 1,000 encefalomielitis postinfecciosa, 110 panencefalitis esclerosante subaguda y va a haber 2,000 muertos. Y de cada 1,000,000 de niños vacunados contra sarampión va a haber 33 casos de trombocitopenia, una reacción alérgica grave y menos de un caso de encefalitis. Eso deja a 999,966 casos sin eventos adversos serios. Entonces, definitivamente es una comparación que cualquier papá debería de saber si tiene dudas sobre la vacunación contra sarampión. Este hombre, el doctor Wakefield, que fue retirada su licencia en el 2010, creo que todos sabemos lo que sucedió con este doctor, que escribió un artículo el cual mencionaba que la vacunación con esta vacuna SRP o triple viral, únicamente había motivos comerciales para aplicarla, no por beneficio de los niños. Actualmente se da a conocer por la Organización Mundial de la Salud que esta fue un daño grave a la humanidad, que antes no se había visto. Entonces, definitivamente esto es muy difícil de manejar ya cuando una persona tuvo este tipo de repercusión y voz en el mundo. Entonces, hay personas como esta imagen que vemos, que a pesar de que explicamos, quieren agarrar lo malo, ¿verdad? De una vacuna para poder evitar que sus hijos se vacunen, pero definitivamente hay algunos casos que podemos educar y hay algunos otros que pues difícilmente podemos lograrlo. Aquí vemos anticuerpos maternos transplacentarios de sarampión. Aquí del lado, en la última línea vemos los títulos de anticuerpos de las mujeres con inmunidad natural. El número que está fuera del paréntesis son los títulos de anticuerpos. Las mujeres con inmunidad natural, y observamos en contra de las mujeres vacunadas, los títulos de anticuerpos en el recién nacido son muchísimo más altos en las mujeres que enfermaron de sarampión. Sin embargo, nos vamos hacia los 6 meses de edad y vemos que en las mujeres con inmunidad natural son 142 de títulos de anticuerpos y las mujeres vacunadas son 37. Ninguna de las dos tiene anticuerpos ya protectores, porque el nivel de corte, el punto de corte son más de 300. Entonces, para los 6 meses de edad no están protegidos. Entre los 9 y 12 meses de edad ya hay un 0% de porcentaje de población protegida y lo podemos observar en esta gráfica. En la línea morada está la inmunidad natural por sarampión, en los anticuerpos transplacentarios maternos por inmunidad natural, y en la línea punteada están los casos de inmunidad por vacunación. Vemos que en los dos prácticamente a los 6 meses ya no tenemos títulos de anticuerpos suficientes para proteger al recién nacido. Entonces, definitivamente desde los 6 meses hay un gran riesgo de adquirir la enfermedad. Esto definitivamente está hecho por la situación en la que estamos ahorita, ¿verdad? En la que estamos viviendo. Es importante saberla porque en todos los casos tenemos 37 niños menores de 1 año enfermos con sarampión y esto puede ser todavía peor. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Debemos de vacunar? ¿No debemos de vacunar? Y aquí la respuesta.
Si tenemos un paciente de 6 a 11 meses de edad, se puede adelantar la primera dosis, la SRP, pero no se tomará en cuenta para su esquema de vacunación. A los 12 meses deberá de recibir su primera dosis, o sea, la número 1, no vamos a tomar en cuenta la que aplicamos, y después, a los 6 años, la segunda dosis. Al año de edad ponemos primera dosis y a los 6 años la segunda dosis. Sin embargo, aquí, en casos también de brotes por sarampión, podemos adelantar la vacunación. La segunda dosis está indicada entre los 4 y los 6 años de edad, pero el intervalo mínimo entre vacuna y vacuna, entre la primera y la segunda dosis, es un mes. Entonces, suponiendo que tenemos un paciente de 1 año de edad y va a viajar a un área en donde hay transmisión local, podemos aplicar la vacuna a los 12 meses de edad y la segunda dosis al año, 1 mes de edad. Sin ningún problema podemos hacer eso. Entonces, si no tiene ningún viaje o no hay transmisión local de sarampión en su comunidad, podemos esperar entre los 4 y los 6 años de edad sin problema. Y adolescentes y adultos, entre 15 y 39 años se pone una tercera dosis que es con doble viral aquí en el país. Indicaciones especiales a todo el personal de salud, personas que nacieron antes de 1957. Antes de esto no se pone la vacuna porque los casos ya estamos ante personas con inmunidad natural, entonces se da ese punto de corte 1957 para aplicar la vacuna. La profilaxis post-exposición, vacuna entre las primeras 72 horas o la inmunoglobulina 6 días después. La tercera dosis para nosotros personal de salud. Lo mejor es aplicar vacuna triple viral, no la doble viral. En el sistema de salud a los trabajadores nos dan la vacuna SR. Sin embargo, es muy conveniente, si ustedes tienen opción de aplicarse la MMR, la triple viral, definitivamente recomendado. Esto es de un artículo de la CIP del 2018, en donde recomiendan poner la tercera dosis con MMR. Nosotros, la inmunidad para parotiditis llega a su fin prácticamente a los 15 años, después de la aplicación de la vacuna. Es por eso que en años recientes hemos estado teniendo epidemias, brotes de parotiditis en adultos jóvenes, porque no tenemos la dosis desde los 6 años de edad. Una tercera dosis tiene una efectividad del 88% y tú tienes 9 veces más riesgo si te aplicaste la última dosis de MMR hace más de 13 años. Tienes riesgo de adquirir parotiditis. Cuando te pones la MMR, tienes 7% de efectos adversos, linfadenopatía y diarrea es lo más frecuente. Entonces, definitivamente, yo, por ejemplo, me la puse el año pasado de nuevo, la triple viral, y si tenemos al alcance esta vacuna, mucho mejor que la doble viral. La transmisión intrahospitalaria es aérea, más efectiva que tuberculosis e influenza, y hay un riesgo de infección con 60 minutos de exposición, con sarampión de 0.30, influenza 0.06 y tuberculosis 0.008. El personal de salud tiene de 13 a 19 veces más riesgo de infección. Es una enfermedad ocupacional también y solamente el 60% del personal de salud tiene registro de vacunación. Hay países desarrollados que ni siquiera tienen política de vacunación contra sarampión, los trabajadores de salud. El 50% de los países europeos no tienen recomendación. Francia, solo si tienes contacto directo, te vacuna como personal de salud. Austria solo vacuna a pediatras y en Finlandia es mandatorio para todo el personal de salud. Nosotros en el país tenemos la SR para todo el personal de salud. Profilaxis post-exposición. Este es un estudio en España que se llevó a cabo en 166 niños que estuvieron expuestos en un auditorio con 10 niños con sarampión. Estos, la mayoría se vacunaron y la efectividad de la vacuna, si se administró en las primeras 72 horas post-exposición, fue de 90.5. Y se vio que no tenía efectividad si la poníamos entre el cuarto y séptimo día, del 0 al 40% de efectividad. Entonces, hay diferentes estudios en los cuales la efectividad puede ser hasta del 100% si colocas la vacuna en las primeras 72 horas. Pero es sumamente urgente la notificación. Si no, no podemos sustentar la recomendación de la aplicación de la vacuna. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud de la cobertura vacunal contra sarampión en el 2016. 85% de los niños tiene al menos una dosis antes de los 2 años.
el 64% de los niños recibieron una segunda dosis. Y esto es terrible para, si vemos los números que les comentaba hace un momento, que necesitamos con una dosis que el 98% de la población tenga cobertura, si no va a seguir habiendo epidemias o brotes. Y si tenemos 2 dosis, un 94% de la población deberá estar vacunada. Entonces estamos terriblemente lejos de llegar a esa meta. Conforme ha pasado el tiempo, la vacunación ha ido incrementando, pero parece al revés, que en países desarrollados vaya disminuyendo a comparación de en países en vías de desarrollo. El costo de la vacuna SRP. El costo de evitar un caso de sarampión es de $78 y el gasto evitado al prevenir un caso de sarampión es de $1,023. Entonces es bien diferente los gastos también en salud, que puede, aparte de los gastos económicos, los de salud, ¿verdad? Son muy importantes con la vacuna de sarampión. Las leyes en México. En el 2017 hubo una reforma a la ley y se declaró que hay derecho y corresponsabilidad a la vacunación entre el gobierno y los padres. No es mandatorio ni obligatorio el aplicar una vacuna aquí en el país. Entonces, esto ha sido fuente de muchas críticas y de muchas discusiones a nivel mundial, porque hay resistencia a la vacunación cada vez más creciente. Entonces, muchos se preguntan si la vacunación debería ser mandatoria o forzada. Y definitivamente esto es porque se necesitan leyes para proteger a esos niños. Pero me gustó mucho esto que está escrito en el artículo del New England del 2019 que dice: forzar no educa, desarrolla confianza o protege la dignidad humana y nunca va a ser el antídoto al miedo. Definitivamente todo esto se quita con la educación. Entonces, lo más importante es que nosotros como personal médico demos la explicación a cada papá que tenga duda sobre la vacunación. Sí, un porcentaje no va a querer escuchar. Hay personas que están reacias a escuchar sobre la vacunación y ni siquiera te dan oportunidad con ellos. Definitivamente, pues no perdamos el tiempo. La OMS, de hecho, pone una gráfica en círculos y todos los que están seguros de la vacunación, adelante, explícales. Los que están inseguros, también, adelante, explícales. Ellos todavía los puedes convencer, pero hay un cierto porcentaje que están reacios a vacunar y no escuchan explicaciones con ellos, ni siquiera está recomendado por la Organización Mundial de la Salud darles más evidencia. El desgaste es impresionante, solamente no difundir noticias falsas y tratar de educar a la población en todo momento. Esta foto, ojalá y algún día lleguemos a esto con sarampión. Él es Luis Fermín Tenorio, el último caso de polio en las Américas. Fue en Perú en 1991. Esperemos que esto lo pudiéramos ver pronto con el virus del sarampión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Denise. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiere emitir un comentario? Por favor, es el momento. Pueden escribirlo al chat o levantar la mano. Bueno, doctor Ulises, permítame. Adelante, doctor, ¿tiene sonido? Doctor Luis, ¿tiene sonido? Adelante. A quien ya le dio sarampión natural. Adelante, lo escuchamos, doctor. A quien ya le dio sarampión natural. Ok, ya le dio sarampión natural. Ajá, ¿cuál es la pregunta, doctor?
Doctor Ulises. Ok, la vacuna, que si a quien ya le dio sarampión natural, supongo si requiere vacunación. Doctora Denise. ¿Sí? No, si ya una persona tuvo la infección por sarampión, no requiere la aplicación de la vacuna. Ok. De hecho, tiene hasta mejores títulos de anticuerpos que una persona que se vacuna. Entonces, definitivamente no es opción, ¿verdad?, enfermarse, pero si ya tuviste la infección, definitivamente no es necesario aplicarse la vacuna. Adelante, Cintia, ¿tiene sonido? Hola, buenas noches, Denise. Muchísimas gracias por aceptar pues esta plática. Muchas felicidades. Y bueno, yo sí quisiera preguntarte acerca, o sea, hablaste y nos explicaste muy bien acerca de los anticuerpos que, bueno, van disminuyendo a partir de entre los 6 y 9 meses. En este caso, hablando del brote que pues ya existe, que tenemos más de, bueno, 164 casos, sí está recomendado entonces vacunar a los menores de 12 meses y obviamente no quitar, o sea, la vacunación a los 12 meses y los 6 años. O sea, sería una tercera dosis, ¿no? Una adicional. Sí, lo puedes hacer si en tu área hay transmisión local. En Veracruz actualmente no hay transmisión local, pero sé que, por ejemplo, ustedes pues viajan mucho a la Ciudad de México y ahí en ese caso sí estaría indicado. Si vas a exponer si tu paciente se va a exponer a un área donde sí hay transmisión local, definitivamente hay que ofrecer la vacunación antes del año, siempre explicándoles que esa dosis no cuenta. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes que los papás los van a llevar de viaje a Europa y demás. Entonces, en estos pacientes también se recomienda adelantar, pero siempre explicando. Por ejemplo, acá en Nuevo León no hay casos de sarampión, entonces no es una recomendación aplicar la vacuna antes del año de edad. Si hubiera casos en la localidad, se vacuna a los niños menores de 1 año, pero pues no hay virus circulando. Entonces, es difícil. Si ustedes no tienen contagios ahí en el área, definitivamente pues pueden estar sin aplicarse la vacuna a los niños antes del año. Ok, de acuerdo, gracias. De nada. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿por qué si los niveles son tan bajos a los 6 meses no recomendar la vacunación antes del año? Hablo del esquema normal, no cuando hay brote. Por los anticuerpos neutralizantes. Lo que vimos en la gráfica de serorrespondedores, después de los 6 meses, un 80% sí responde a la vacunación. Y sobre todo con los anticuerpos neutralizantes no tienen una inmunidad adecuada, una creación de anticuerpos adecuada, y hacia los 12 meses prácticamente otra vez no tienen anticuerpos. Entonces, por eso se prefiere la dosis a los 12 meses de edad, porque el nivel de seroprotección es casi del 100%. Esa es la razón por la cual no se administra antes. Aparte, si tú haces una inmunidad de rebaño y toda tu población mayor de 1 año está vacunada, no tendría por qué haber casos, ¿verdad?, de sarampión en menores de 1 año. Entonces, definitivamente nos tenemos que enfocar más en adquirir la inmunidad de la vacunación normal de la cartilla para poder proteger a las demás personas y especialmente a estos niños que son menores de 1 año, a los niños con cáncer, personas con cáncer, inmunocomprometidos, porque ellos no tienen muchas opciones. En pacientes menores de 1 año que se van a exponer, ¿se les aplica doble o triple viral? Triple viral. En caso de existir un caso en una localidad, ¿cuál es el cerco epidemiológico para vacunación que se realiza? Se realiza un cerco epidemiológico, me parece que son 2 manzanas alrededor de donde ocurrió el contacto. Entonces, ahí el personal de epidemiología
va y revisa cartillas de vacunación. En este caso, sí se pone la vacuna a los niños que se encuentran entre los 6 y 1 año de edad que estén en la localidad en donde hubo un caso con sarampión. Ahí, pero a nivel oficial, no sé, si se fijan, no hay una indicación de vacuna a los niños de los 6 a los 11, a los 12 meses de edad. Solamente lo hacen en el caso de este tipo de transmisión local en las manzanas alrededor. Entonces completan dosis de los esquemas y ponen la vacunación a los niños de 6 a 11 meses de edad. Okay. ¿Qué tratamiento tópico sintomático se recomendaría para la piel? Ninguno. No está indicado ningún tipo de tratamiento tópico para infección, para el exantema por sarampión. No se ha visto que nada tenga mejoría de los síntomas, entonces realmente lo único son los antipiréticos, analgésicos y los líquidos. Con el desabasto de vacuna, ¿hasta qué edad es posible la primera dosis de triple viral? No hay una dosis, no hay una edad límite para poner la vacuna triple viral actualmente. Entonces, si tú tienes 20 años y nunca te has puesto la vacuna triple viral, es momento de aplicarla cuanto antes. Lo mismo sucede con la vacuna contra varicela, por ejemplo. Si tú no has tenido la infección y no tienes ni una vacuna, en el momento en que se conoce que no tienes dosis de vacuna, se debe de administrar la primera dosis y al mes después la segunda dosis para completar el esquema. Igual que esta. Ok, doctora dice, no es el tema, pero ¿podría comentar el esquema ideal en varicela? Claro que sí. El esquema ideal en varicela es a los 12 meses y a los 4 años. Personalmente, bueno, una dosis de varicela tiene una cobertura entre el 70 y 85, una efectividad entre el 70 y el 85%. Y con 2 dosis es un 90%. Sin embargo, aún con una dosis, las complicaciones disminuyen. Tiene una eficacia contra complicaciones del 99%. Entonces, es ideal al año y a los 4 años porque es cuando sucede un brote de sarampión. Generalmente es la edad en donde se ha visto que hay más casos de sarampión, en los 4 años ya cuando están en preescolar. Sí se puede poner 6 meses después de la primera dosis. Por ejemplo, en un niño que acude a guardería, se la pones a los 18 meses y le puedes poner la siguiente a los 18 meses. O un niño, por ejemplo, que tiene su primera dosis y tiene 18 meses y se expuso con un contacto de varicela, le puedes aplicar también la vacuna 96 horas posteriores al contacto con el caso infectado. Entonces, aquí sí cambia, con varicela 96 horas posteriores la profilaxis con la vacuna y con sarampión son 72 horas posteriores. Ok. Para pacientes de tercera edad, ¿con una dosis de refuerzo sería suficiente? Ya de tercera edad, pues prácticamente no necesitan vacunas. Si nacieron antes de 1957, no está indicado vacunar. ¿Podría decirse entonces que el sarampión afecta más a la población juvenil que a los de tercera edad? Sí, actualmente sí, porque sí tenemos personas que vivieron esta epidemia, ¿verdad? En el 89, en el 90 y antes de que hubiera vacuna, antes del 73. Entonces, definitivamente los más susceptibles son los niños, los adultos jóvenes sobre todo. Ok. Aunque dice respecto a la misma pregunta de la tercera edad, aunque venga a áreas endémicas, aunque vayan a áreas endémicas. Sí, así es. Si nació antes de 1957, no hay necesidad de aplicar la vacuna. De hecho, si ustedes van a algún lugar, algún centro de salud, no le van a aplicar la vacuna a una persona que nació antes. Es decir, ahorita la prioridad se está haciendo con niños que no tengan ni una sola dosis, porque ya ven que tuvimos un desabasto nacional en el 2017, desde el 2015, 16, 17, empezó a escasear la vacuna. Entonces, ese grupo de niños se está dando preferencia a los que no tienen ninguna dosis para vacunación. Entonces, difícilmente en algunos lugares van a vacunar a adultos aunque no tengas evidencia de la vacunación. Esto es terrible.
En algunos otros lugares sí las están administrando, pero la indicación oficial es que primero las personas que no tienen ni una sola dosis. Es muy importante esto, por ejemplo, o sea, con el sarampión, que tenemos algunos casos en donde la mayoría pues no sabemos cómo está el esquema de vacunación, porque perdimos la cartilla, desconocemos totalmente, la mamá no se acuerda, y en este caso sí está indicado poner las 2 dosis de la vacuna. Si nació de 1957 en adelante, sí está indicado poner la vacuna. ¿Ok? ¿Hasta qué edad sería el límite para vacunar a una persona de sarampión? De 1957 para acá, o sea, 60 porque no hay una edad límite de la vacunación. 60 años se puede administrar la vacuna todavía. Ok. Nuevamente, doctora, no es el tema, pero ¿podría hablar un poco del tratamiento profiláctico de varicela en un paciente que estuvo en contacto con un caso de varicela? Claro, la profilaxis para varicela, lo primero es identificar que tuvimos contacto con un paciente, con una persona que tiene la infección. Tenemos hasta 96 horas para poner la vacuna de varicela. Después de esta, la mayor eficacia es ponerla en las primeras 72 horas, pero aún con 96 horas posteriores, o sea, 5 días, puede haber eficacia. La inmunoglobulina específica intravenosa de varicela no existe en México, entonces no es una opción para nosotros. Lo otro que puede funcionar es dar aciclovir en la primera viremia, es decir, desde el 7º al 9º día, que es cuando ocurre la primera viremia, la replicación en los ganglios linfáticos. El aciclovir se utiliza para poder parar esa replicación. Entonces se da un tratamiento de 7 días con aciclovir. No es muy efectivo, de hecho tiene una efectividad baja, pero si no alcanzaste a aplicar la vacuna, esa es la otra opción que tenemos. Ok. Dice, estaría bastante genial una conferencia comparando varicela y sarampión por parte de la doctora. Es muy buena. Ajá. Ok. ¿Alguna pregunta más? Agradecimientos, doctora. ¿Nadie más? Doctora, ¿qué opinión le merece las nuevas políticas de salud respecto a vacunación en varias partes del mundo donde ya no estamos siendo los muchachos buenos, los médicos en cuanto a la información de la vacuna? Esto para contrarrestar un poco a los antivacunas. Me refiero a que están recomendando que digamos que efectivamente que sí, que no vacunen a sus hijos, pero hablar ahora negativamente. Pues sí, no vacuna a tu hijo, pero tu hijo va a tener neumonía, tu hijo va a tener meningitis, tu hijo se puede morir, tu hijo, o sea, ya no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. ¿Cuál es su opinión respecto a estas nuevas políticas que se están implementando? Híjole, es sumamente difícil el tema, es una línea muy delgada. De hecho, ahora ya hay muchos artículos en donde lo que se propone ahora en la actualidad es el uso de las redes sociales como información científica y para papás. En el caso de las vacunas es una gran herramienta. Por ejemplo, el poner como el cuadro que puse, ¿verdad? El decirle a los papás y explicarles, si tú no vacunas a tu hijo, esto sucede si le das sarampión. Y si vacunas a tu hijo, esto puedes siempre decir la verdad. Definitivamente los papás, antes de llegar contigo, ya checaron en Google los componentes de las vacunas. Me han llegado pacientes incluso que llegan y me preguntan, pero quiero la vacuna sin mercurio. Entonces, por favor, me consigue una vacuna sin mercurio, porque ya leí, puede causar esto. Entonces, muchos papás, antes de llegar con nosotros, ya hicieron su búsqueda. Lo que yo siempre les digo es que sí pueden hacer su búsqueda, sin embargo, no se pueden creer toda la información que hay en Internet. Yo lo manejo más en el sentido de la verdad. Si tu hijo se enferma de esto, le puede dar esto. Y no tanto en el sentido negativo como ahora se plantea, sino simplemente decir la verdad entre un niño que se vacuna y un niño que no se vacuna. Por ejemplo,
La vacuna cuádruple viral, que incluye varicela. Esta se pone a nivel privado en muchas ocasiones porque le ahorras pues un pinchazo al paciente. Sin embargo, pues tenemos que decir, la SRP y varicela te la podemos poner el mismo día a los 12 meses de edad, o podemos ponerte la cuádruple viral, pero hay casos que se eleva de 0.8 de crisis convulsiva, se eleva a 2% de 2 casos por 100,000 de crisis convulsivas. Entonces, siempre tratar de informar, porque los papás ahorita siempre buscan la información, siempre. Y si desconocemos del tema de vacunas, que nos pasa a todos de repente, ay, ¿de dónde sacó esa información el paciente? Leer, porque no sabemos todo, definitivamente desconocemos muchas cosas de los componentes y que de la luz, reacciones alérgicas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre apoyarnos con la información para poder darles todas las herramientas para que tomen una buena decisión. Esto a mí me llamó mucho la atención lo que publicó la Organización Mundial de la Salud, que ni siquiera te metas con ese tipo de personas que están reacios a la vacunación. Únicamente hay desgaste, terminas peleándote, y así como el GIF que les puse en donde, bueno, se agarran de cualquier cosa para decir, bueno, te dije, sí causa autismo, cuando ni siquiera son asociaciones directas de la vacunación, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de personas, pues mejor si quieren buscar otro pediatra, ¿verdad? Si no concuerda con nuestros ideales, porque, por ejemplo, en mi práctica, un antivacunas definitivamente les digo que pues no puedo manejar a su hijo, ¿verdad? Porque yo le voy a decir siempre la información y lo mejor para su niño es vacunarlo. Entonces, si alguien definitivamente no va conmigo si no cree en las vacunas. Entonces, siempre creo que debemos de hablar con la verdad, no tanto en sentido negativo. La verdad, puede pasar esto, o si le pones la vacuna, puede pasar esto. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Agradecimientos, excelente plática. Buenas noches desde Papantla, Veracruz, el doctor Hugo Eduardo Vázquez. Muchísimas gracias, doctora Denise Paquera, por excelente plática. Agradecemos tomarse el tiempo para compartir con nosotros. Gracias a todos los compañeros que se conectaron. La plática está grabada y será subida a la plataforma de la Asociación de Pediatría en el lapso de la siguiente semana. Muchísimas gracias, doctora. Excelente plática. Buenas noches por la invitación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.